Muy bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Bueno, es para mí un placer estar con ustedes esta tarde. Disculpen de nuevo por el cambio de horario que hemos tenido, pero no nos queríamos perder la oportunidad de poder escuchar a María López en este ciclo de conferencias que versa sobre el fenómeno religioso, contextos y perspectivas. Con mucho orgullo, con mucho pesar, tenemos que decir que hoy es la última sesión de este ciclo que tanto nos costó organizar en su momento y que tuviera esa continuidad, ¿no? Por el problema de la pandemia de la COVID-19, pero bien está, como dicen, lo que bien termina. Así que hoy, como les comento, vamos a tener de invitada a María López y voy a hacer una presentación de una de las grandes promesas de la investigación en humanidades actualmente. Porque María es un compendio de muchas cosas. Es artista, es escritora, es una magnífica investigadora, es lo que se podría llamar una humanista de pies a cabeza, y yo creo que nos lo va a demostrar en estos 45-50 minutos que tiene. Pero bueno, a pesar de hablar de ella como amiga y como seguidora de su trabajo, pues para que ustedes la conozcan, María López Muñoz es graduada en Literaturas Comparadas por la Universidad de Granada y realizó el Máster de Estudios Lingüísticos, Literarios y Culturales en la Universidad de Sevilla. Actualmente está cursando el Máster de Filosofía y Cultura Moderna, también en la Universidad de Sevilla, y lo compagina, la verdad es que como buenamente puedes, María, con la tesis doctoral que está realizando en la Universidad de Granada. María López, en su tesis, hace una propuesta metodológica y teórica para el estudio comparado de obras de diversos géneros y signos artísticos, centrándose en las relaciones entre pensamiento, literatura, música e imagen, en concreto, y lo aplica a las obras y la relación entre los autores Gustav Mahler, Thomas Mann y Luchino Visconti. Bueno, María es una apasionada de la imagen, pero no de la imagen vacía, meramente contemplativa o, por así decirlo, afectiva, sino aquella imagen que se puede interpretar y con la que hacer hermenéutica y sacar de su estado de mera inmanencia para saltar otras esferas, como por ejemplo pues la esfera de la filosofía o del pensamiento. En este sentido, Carl Dreyer, que es el autor del que nos va a hablar hoy, es un claro ejemplo de este asalto de los mecanismos con los que el cine se manifiesta y se comunica. Así que María, el escenario es tuyo, nos va a hablar del arte de Carl Dreyer, una estética para lo trascendental. Muchísimas gracias por tu participación y bueno, yo te iré avisando, tienes 50 minutos, así que con la calma, que esto es para ti. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Belén. Hola a todos y a todas. Y gracias, Belén, por tu amabilísima presentación. Ya sabes que el cariño y la admiración es mutua. Estoy además contentísima y me hace mucha ilusión poder compartir esta charla contigo en este espacio tan interesante que nos habéis abierto desde el Observatorio de las Religiones Comparadas de la Universidad de Sevilla, a quien le extiendo también toda mi gratitud por todo el trabajo que han realizado y sobre todo en estas condiciones tan precarias. Gracias también a los asistentes, sobre todo por vuestro ejercicio de paciencia y escucha, y sin que esto sea una captatio benevolentia, espero que sepáis perdonar los errores de novata, espero vuestros comentarios, pero sobre todo espero transmitiros, si no ya 4 bagatelas, por lo menos mucha pasión y muchas ganas de visitar o de revisitar las películas de Dreyer, y animo a todo aquel que no lo conozca a lanzarse a este salto al vacío. Esta charla viene con una sorpresa un tanto performativa, y es que he contado con la colaboración inestimable de la artista Marta Herbayán, que ha hecho ex profeso una reinterpretación de los fotogramas que veremos a continuación. Explicaré su sentido y bueno, gracias a ti también de corazón, Marta, por acompañarme en este proyecto que ya digo, tiene unas miras más amplias, pero queríamos presentarlo aquí. Bien, como ha comentado Belén, yo dedico gran parte de mi tesis a las relaciones constitutivas que se dan en la interacción de signos de distintos lenguajes artísticos. Y el cine es evidentemente uno de estos lugares en los que encontramos satisfactoriamente todas nuestras ansias de acumular lenguajes y de explotar sus sentidos.
Y aunque el cine no haya dejado nunca de explotar en mayor o menor medida esta potencialidad artística que le viene de los muchísimos lenguajes que utiliza, el visual, el literario, el musical, a veces estas ansias de estallar los significados se anquilosan y limitan la potencia interpretativa y significativa de la película. Nuestros ojos, me aventuraría a decir que están, y nuestros hábitos están últimamente acostumbrados a quizás un tipo de cine en el que esta capacidad o esta potencia de significado permanece oculta o queda replegada en muchos casos a lo programático o responde a unas necesidades de consumo. Al montaje narrativo me refiero, al predominio de la acción dramática o de la explotación más salvaje de los afectos o de las emociones, a la aceleración de las películas, al sonido constante. Y todo lo que no atañe a todos estos modos de contar que he mencionado, pues pasa muy desapercibido actualmente, o en este caso, en el caso de Dreyer, además es mal entendido, mal llamado y mal etiquetado. Y es que en la historia del cine se me ha escapado un director que hace escuela de la que él mismo es padre y único heredero, y que además, usando temas religiosos, en algunas de sus obras no hace cine religioso, por mucho que nos puede chocar esta afirmación. Habría que revisar aquí posteriormente qué es cine religioso, de tema religioso, de doctrina religiosa. Además, la posteridad ha canonizado las obras de Dreyer como lentas, como costumbristas o abstractas, a pesar de que ponen el cuerpo, la muerte o la lágrima en primer plano. Y tenemos el ejemplo que estáis viendo en pantalla. Aquí tenemos a una Juana de Arco desgarrada y tenemos a esa lágrima que se ve saliendo de su ojo izquierdo. ¿Cómo podemos llamar a esto abstracto? ¿Cómo podemos llamar a esto metafísico? Si es profundamente patético y desgarrador. Pues estas son algunas de las etiquetas que se le sacan a la obra cinematográfica de Dreyer. Para quien el tema religioso, yo creo, y avanzo, que en realidad es una mera excusa para plantear una apuesta por la vida, por lo absurdo, por la duda, por la alternativa. Porque en las alternativas, en las posibilidades, reside la potencialidad de vivir. Con este pensamiento tan kierkegaardiano, sin duda alguna, del que Dreyer hizo su sustrato cultural, vamos a intentar resistirnos a estas etiquetas tan prejuiciosas que lo único que hacen es encerrar una obra cinematográfica bellísima y sobre todo humana. Con esta introducción, el objetivo de mi comunicación va a ser trazar un recorrido a través de las películas, algunas de las películas más sobresalientes de la cinematografía de Carl Dreyer, para destacar esa forma tan particular en la que aborda las cuestiones que ahora llamaremos trascendentales y que se manifiestan a través de una estética cinematográfica muy característica, que es deudora de una tradición pictórica como Vermeer, Hammershøi, Rembrandt, Bruegel, de la que él busca participar no solo como cineasta, sino también como un pintor de las emociones en el tiempo. Además, esta estética de lo trascendente, esta forma de plantear con imágenes, con lo sensible, las grandes cuestiones éticas, morales, afectivas e intelectivas, ella se apoya sobre el hecho religioso o el divino, pero no para imponer una visión sesgada de lo que tiene que ser la moral, lo que debe ser la religión, lo que debe ser la mujer, el amor o la fe. No, nada de esto, no para ser dogmático o simplemente trazar una estampa costumbrista con la que nos podamos abstraer durante 2 horas de película, sino al contrario, para alejarse de todo esto lo que debe ser, para alejarse de lo determinado, de la intolerancia, del nihilismo, del odio. Y Dreyer, frente a la muerte y a la desesperanza, reivindica siempre la vida y la fe, y lo hace con una acción dramática apoyada en el conflicto religioso, individual y colectivo. Dreyer, frente al determinismo, reivindica la expansión, el cambio, la rebelión, en el caso de Juana de Arco, y lo hace apoyado en un conflicto religioso católico. Dreyer, frente a la intolerancia, reivindica la humanidad, en el caso de la caza de brujas en Dividida, y lo hace apoyado en la historia religiosa. Dreyer, frente a un mundo saturado por los colores, reivindica la contemplación de los blancos, de los negros, de los grises y de sus sombras, y también de los trasluces. Y es que las películas de Dreyer para mí no son imágenes meramente contemplativas o vacías, intelectivas, afectivas o pasionales, sino que, como decía Belén, en la obra de este director se puede hacer una hermenéutica, se puede sacar estas imágenes de su estado de contemplación sensible, como sacar otras escenas. Y Dreyer saca otras escenas con su cine.
y es la del pensamiento. Y no de la mano de la abstracción, como podríamos pensar, de lo abyecto, de lo incorpóreo, sino efectivamente de lo humano, de lo pasional, de lo corporal y de lo puramente patético, de lo que nos apela en el fondo. Por lo tanto, para este encuentro sobre el fenómeno religioso, propongo primero desvincular a Dreyer de su habitual etiqueta de feminista religioso y entenderlo como un artista que explora cuestiones trascendentales, a veces más llamadas metafísicas o tradicionalmente asociadas a la religión. Cuestiones sobre la fe, el amor, la justicia, la maldad, lo divino, lo humano. Esto lo hace, y es el siguiente futuro de la exposición, a través de una intensa y minuciosa labor de orfebrería visual y de montaje cinematográfico que desentrañaremos más adelante. Por lo que respecta a este montaje, el montaje es el ensamblaje de las imágenes en el tiempo de la película. Procuraré dar algunas claves con el tiempo que tenga para entender cómo estos mecanismos cinematográficos actúan sin ser vistos, pero no para determinar el sentido de la película, sino para abrirlo. Abordaremos los conceptos de rapport y fase-rapport, angulación, salto terrestre, traveling, etc. En cuanto a lo puramente visual, a la composición de imágenes, hablaremos no solo de las referencias intertextuales o del arte a las grandes obras pictóricas de la historia del arte, a las que hace Dreyer. Por ejemplo, no sé si estaréis viendo por aquí en estas imágenes a Rembrandt o a Hammershøi. No solo vamos a señalar estos objetos que también tenéis delante, que a rostros o movimientos que actúan como símbolos, sino que además, como ya he mencionado, he contado previamente con la colaboración de una nueva dreyeriana que es mi amiga también, la artista Marta Herrero. Y a Marta le agradezco de corazón este curioso proyecto experimento que ha consistido en que ella ha reescrito, ha repintado, ha resituado las características más distintivas a nivel pictórico del cine de Carl Dreyer. Ella, en una labor de visionado, lectura e interpretación de las imágenes de esta película, ha resimbolizado los fotogramas, ha reforzado lo que para ella, como artista, espectadora y participante, constituye aquello en lo que esas cuestiones trascendentales se manifiestan. La espera, la angustia, esa espera y esa angustia, por ejemplo, del estado vacío del centro, la soledad de los espacios vacíos, la intolerancia, la imposición, el dogmatismo, el tiempo irrevocable, lo podemos apreciar siempre en estos relojes, el deseo, lo vemos aquí a la izquierda en la silueta, el silencio, la quietud y la fe que contemplamos en estos fogonazos de luz que vienen a través por la ventana. Lo que a priori nos puede parecer aquí arriba, por ejemplo, un bodegón, que sería símbolo de una película naturalista, símbolo de la austeridad e inmanencia de un objeto bastante encerrado en sí mismo, sin significado, en realidad es todo lo contrario. Este bodegón dice más sobre la esperanza y sobre la vida que cualquier película naturalista o realista al uso, que no es el caso de Dreyer. Y este es uno de los ejemplos que con los que quiero transmitiros que ni el cine de Dreyer es, hablando mal y pronto, un postón religioso, ni es una casa de los horrores ni de las pasiones. Al contrario, sus películas se beben por los ojos, pero también nos sitúan en una dimensión reflexiva en la que nosotros, los espectadores, somos ese ojo cámara por el que el director nunca toma partida, sino que nos plantea siempre esta alternativa a través de los recursos visuales y de mente. Como la filmografía de Dreyer es muy extensa como director y como guionista, sin tener en cuenta sus cortometrajes, me voy a centrar estas cuestiones en torno a estas 4 películas y las he escogido porque, salvo Gertrude, son películas que apelan a temas, contextos, juicios y conflictos de asuntos religiosos, externos e internos. La predilección de Dreyer por filmar películas de asuntos religiosos no les extraña a nadie, y además él anduvo al final de sus años tras el guión de la vida de Jesús de Nazaret. No obstante, todas estas películas, si os fijáis, estas películas que tienen supuestamente religiosos, tienen en realidad un elemento en común, aparte de la simple religión, que bueno, no se puede aplicar el caso de Gertrude, y son las mujeres. Son las mujeres de quienes Dreyer se sirve para catalizar en su figura el objetivo de la justicia. Así, él mismo llega a afirmar, reflexionando sobre su papel.
cine, él decía que quería representar a la mujer como víctima del deseo del hombre y de la sociedad que la condena. Y en efecto, aquí tenemos a una Juana de Arco que muere por una sociedad injusta, por un juicio vertebrado por la iniquidad. Aquí tenemos a Inger, protagonista de La Fe y del Milagro Norte. Aquí tenemos a Anne, una suerte de bruja, entre muchas comillas, que luego veremos que no es así. Y aquí tenemos a Gertrude, una mujer encerrada en el pensamiento sobre el amor. Además de todo esto, Breyer exploró, es cierto, la materia histórica como soporte y, bueno, se interesó en el guión de la vida de María Estuardo, otra mujer reseñable en la historia. Y, bueno, incluyendo la película o el guión sobre la vida de Jesús de Nazaret, no explora más el tema religioso y no voy a incidir en esto. Y una vez hemos situado rápidamente los temas o los motivos de los que se sirve de Breyer para construir sus películas, quiero empezar ya a entrar en materia, dudando, como hemos dicho al principio, de la etiqueta de religioso. Y es que, más que religioso, los críticos y teóricos, como Paul Schrader o Deleuze, coinciden en que estas últimas películas trascienden el mero deleite estético, la moralina impuesta, la mística inaccesible e ininteligible, y apuntan que las películas de Breyer, en el caso de Schrader, dice que ponen de manifiesto lo divino. Otros autores, como Brodal, afirman que estas películas más bien lo que hacen es emplear recursos temáticos y estilísticos que generan la sensación de un significado mayor, más allá, que invita o al menos facilita una interpretación religiosa. Y también en otras ocasiones se habla del cine sagrado, y esta es una noción a la que Paul Schrader acude mucho y que es deudora del teólogo alemán Rudolf Otto, que decía que lo sagrado era aquello que está más allá de lo mundano, aquello que no puede ser aprendido por la razón humana ni definido, explicado o descrito por propiedad con nuestros artefactos o mecanismos. Y solo puede ser sugerido a través de las respuestas emocionales que produce. Estas respuestas emocionales que en gran medida derivan de lo físico, están encarnadas en actores y en su relación con el entorno. Este misterio inexpresable, este algo indefinible e innombrable aparentemente, constituye gran parte de la religión, pero no exclusiva de ella. Y esta idea entronca sin duda con la postura kierkegaardiana de que hay cosas que no son imposibles de descubrir en el mundo, pero a pesar de ello, sí que pueden ser. Y para esto, esta suerte de estilo trascendental no puede prescindir de aquellos elementos que están preñados de experiencia humana, de materialidad, de capacidad connotativa, desde una escena familiar hacia esos espacios blancos y vibrantes que teníamos anteriormente, arrojados por las ventanas, espacios vacíos de sonido, llenos de ausencia y de introspección, desde una lágrima hasta una rebelión y desde una silueta hasta la hoguera. Vamos con Breyer. Y no en vano, con La Pasión de Juana de Arco, el mismo Breyer afirma que su objetivo era efectivamente deshacerse de todas estas capas de leyenda que envolvían a Juana para mostrar la tragedia humana real que escondía la tortura de aquella mujer visionaria. Su objetivo, decía Breyer, era mostrar que los héroes de la historia son gente también, en una suerte de arrebato intrahistórico, diría yo, un gesto de memoria. En suma, Breyer lo que trataba era de comprender y de manifestar la interioridad humana más allá del fondo religioso o no de sus películas. Y para dar cuenta de todo esto, y saltándome cualquier orden cronológico, voy a comenzar con Ordez, que es la penúltima película de Breyer y por la que siento gran predilección, fue la primera que vi de él. Con ella revisitaré continuamente los conceptos de los que he hablado anteriormente y así tendremos una panorámica general como lo irá generando con respecto conforme se me acabe el tiempo y conforme se me vayan agotando las películas. Ordez, la palabra, es una reescritura cinematográfica de una obra teatral homónima del pastor luterano Casmont de 1945. Esta nos presenta la vida de la familia Borgen, una familia numerosa,
que regenta su propia granja en la zona rural de la Finlandia de principios del siglo XX. La familia está regida, tenemos aquí un ejemplo de imagen, por un patriarca viudo bastante rígido, Morten Borgen, que es párroco luterano y un hombre bastante atrapado en el hastío y en la falta de fe. Aparentemente, Order se trata de un largo drama religioso que presenta tres conflictos. Uno religioso, que es el del matrimonio de los dos jóvenes. Aquí vemos a uno de ellos, el hermano pequeño. Es el matrimonio de los dos jóvenes que se ve dificultado por las diferencias de las dos familias involucradas, sobre todo negado por el padre, que es un párroco de distinto credo religioso al de la joven con la que pretende casarse su hijo. Tenemos un segundo conflicto, el conflicto psicológico protagonizado por Johannes, que tenemos aquí. Johannes es el hermano loco de la familia, loco entre muchas comillas, porque tiene una suerte de locura mesiánica. Dice en un momento de la película que ha enloquecido de tanto leer a Kierkegaard. Y bueno, parece ser que nuestro Johannes ha perdido la cabeza simplemente por una cuestión de fe, pero no llegamos a adivinar hasta el final de la película cómo se restituirá esta cordura. El último conflicto que se presenta en un familiar es la muerte de Inger tras el parto. Tras haber dado a luz a un nieto varón que Morten deseaba, pero este nieto varón muere justo antes de que naciera su mujer. Sin embargo, todos estos tres conflictos que he presentado tienen una resolución y convergen en la misma resolución, ya que el milagro final, fruto de la fe, es aquel que lo resuelve todo e instaura de nuevo la vida en la familia Borgen. Y es que, en efecto, tras ser anunciado en repetidísimas ocasiones por visiones disparatadas de Inger, después del difícil parto el bebé tampoco puede respirar. Vamos a ver a continuación las imágenes de la fe. Johannes está anticipando esta muerte. Finalmente la muerte viene para llevársela. Inger fallece y se lleva consigo toda la esperanza familiar intacta. Sin embargo, en los últimos minutos del metraje, Johannes, que acude constantemente a anunciar esta presencia de la muerte, parece recobrar su cordura, acercándose al féretro de su difunta cuñada junto a la hija de esta. Y allí, frente a la luz sobrecogedora, diríamos que divina de la habitación, Johannes le insta a la niña a creer en el milagro, a tener fe en que la vida le puede ser devuelta a su madre, y así se puede lograr la resurrección para sorpresa de todos, excepto de Johannes y de la niña. Tras la resurrección, el loco Johannes, que antes creía ser el Mesías, se transforma en el sabio. La muerta resulta en viva. El que no cree, Morten y el marido de Inger, ahora devienen en creyentes. Y los dos patriarcas que antes luchaban por su posición teológica, se finalmente la familia pueden contraer matrimonio. A fin de cuentas, una comunidad dividida que ha acabado por unirse a través del milagro. Pero como decía antes, es tan fácil como esto. Vamos a reducir esta historia a una cuestión simplemente de acción y conflicto. Hay algo que resolver. Realmente no. Lo que hay es que mirar a través de todas estas imágenes y de las palabras de esta película para indagar en lo que nos están contando que no se puede explicar, en lo que no se puede decir, en lo que no se puede nombrar, pero sí experimentar. Y esto, lo que no puede expresarse llanamente, pero sí experimentarse, es, como he comentado hace un momento, el misterio de la fe. De esa fe llena de vida que reconcilia a la familia, que aligera el alma de los desalumbrados y que regresa a la vida donde antes había muerte. Y esta resurrección final es un cambio sustancial que hizo Dreyer con respecto al guión del drama teatral de Carmen, ya que al hacer que la muerta, que Inger resucite, está invocando el acto de recuperar todo por la fe. Dreyer le da a Order ese toque kierkegaardiano y manifiestamente antinihilista que consiste en hacer que los muertos resuciten, porque alguien, un animo y un loco, así han creído que podría suceder. Y esto, creer con tanta fe en que una muerta pueda resucitar, no es excepcional, ni nos sitúa ante la película de Dreyer aquí convoca
convoca una película totalmente humana e invoca al Kierkegaard dubitativo, que en temor y en temblor equiparaba su sacrificio personal, que jamás acometió, con el que sí hizo Abraham con su hijo Isaac en Génesis 22. Este Kierkegaard nos decía que teníamos que creer, que teníamos que tener fe, por absurdo que fuera, porque por la fe todo lo puesto en juego, la vida le será devuelto. Abraham tuvo fe, puso en juego la vida de su hijo Isaac y esta le fue devuelta. Kierkegaard no tuvo fe y perdió su matrimonio. Los Borgen no tuvieron fe, salvo Inger, que fue una niña, y perdieron una madre, salvo el momento final en el que el milagro restituye a los extraviados. Lo fascinante de esta película, lo que a mí me llama la atención y por lo que Dreyer cautivó mi atención, es que cuando se obra el milagro final, que es fruto de una fe desbordada, yo lo compro, lo compramos, lo aceptamos, suscribimos este abrazo final a la vida que hace la muestra que acaba de resucitar. Lo aceptamos porque Dreyer no nos ha obligado a creer, sino que nos ha puesto ante un enigma sobrecogedor e inexpresable, ante un proceso de reflexión y ante un momento de suspensión, de abstracción, a través de unas imágenes muy corporales y sobre todo excitantes, llenas de luz, cargadas de sombra y de matices. Lourdes no se impone una mirada, no se impone ninguna clase de credo, ni se predica la bondad de seguir los dogmas de ninguna iglesia. Muy al contrario, los prejuicios, la desidia y la falta de fe son repartidos a partes totales de las dos familias, con la excepción, repito, de Inger, su hija y de Hans. En esta película no hay una imposición de dogmas o un juicio moral, lo que hay es un canto a la vida recuperada, a la vida que ahora empieza, y que en ocasiones como esta se puede hacer desde la esfera de la religión. De la misma forma en la que Kierkegaard, ante su triste situación personal, encontraba recogimiento espiritual amparándose en el típico religioso del Abraham de Génesis 22, Dreyer recurre a este mismo tópico del sacrificio y la fe absoluta para catalizar un pensamiento o una idea más profundo y ramificado que la simple imposición de un dogma o una estampa costumbrista religiosa moralista. No se trata de creer en Dios, ni de probar su existencia, que es lo que intenta el abuelo, que desea que Dios compense su fe con un nieto varón. También podemos ver esta ausencia de fe en Mikkel, el marido de Inger. Lo que se trata es de hacer ver que el determinismo de aquel que lo da todo, por perdido, por decidido, por hecho, la falta de fe, eso conduce inevitablemente a la falta de vida. Morten y los hermanos de la familia encarnan esta falta de fe que constriñe la pasión y aleja y enfrenta a unos individuos de otros. Niega al hijo prometido, agrieta el espíritu y, en definitiva, la falta de fe nos distrae de la vida y nos hace meros sujetos contemplativos de nuestra propia existencia, sin inclusión vital alguna. Y como diría Manuel Oliveira, y lo estáis pudiendo comprobar por la imagen que estáis viendo, para tratar este tipo de cuestiones, pero más allá de la mera exposición de una doctrina religiosa, es más favorable recurrir a un contexto religioso. Y todas estas cuestiones, como digo, no se abordan desde la moralina o la imposición, porque Dreyer no te va a obligar a creer, sino desde las luces, desde las posturas, desde las palabras que se dicen y que se repiten en nuestra sociedad, desde el tiempo y el espacio que recoge a estas figuras. En primer lugar, quiero destacar que se trata de una película, como estáis viendo, puramente horizontal. La cámara acaba de realizar un barrido horizontal y la composición de todos los planos es, repito, prácticamente horizontal en la mayor parte de los fotogramas. La película está llena de geometrías rectangulares, luminiscentes, pero es cierto que en ella los cortes de plano escasean. Y para ello quiero remitirme a esta suerte de esquema que retrata el número de cortes o la longitud de los cortes y de las tomas de esta película. Parece bastante ininteligible, pero os lo explico rápidamente. Esta película tiene 124 minutos y en total hay 114 shots, es decir, 114 tomas, 114 momentos en los que ha habido un corte.
Esto, evidentemente, hace que las tomas sean larguísimas, como acabáis de ver. Y la escena más larga dura 427 segundos. 427 segundazos sin hacer el corte. Entonces, para evitar el riesgo que podría haber en estas escenas de caer en algo demasiado estático, Dreyer, en vez de dejar la cámara fija, como estáis viendo ahora, hace que ésta se ponga en movimiento dentro de la propia película, y esto es curiosísimo. No sé si lo veis, pero es algo bastante fascinante. Tenemos aquí más ejemplos de esta cámara flotante que me interesa muchísimo, sobre todo en la escena en la que Johannes y la niña están hablando. La veremos a continuación. Esta cámara flotante, como estamos viendo ahora mismo, se mueve y arropa a los personajes y actúa ella misma casi que como un personaje más. Se me ha parado el vídeo. Actúa la cámara misma casi como un personaje más. Como vemos, se está moviendo. No hay apenas cortes y el dinamismo únicamente lo aportan o las palabras que aparecen en el texto, o bien por otros elementos como la iluminación, los sonidos. Ahora mismo no podéis escucharlo, pero hay de fondo sonando siempre un reloj o una campana que marca el tic-tac, el pasar del tiempo, de la muerte, o quizás la restitución de la vida. Y esta cámara personaje no atrapa a los demás, sino que, como habéis visto, lo que hace es que se está relacionando con ellos. Ellos entran y salen de escena, se mueven, permanecen estáticos, en fin, ellos actúan. Ellos entran y salen de estas imágenes y movimientos que se suceden en el tiempo. La cámara interacciona con ellos y nos hace partícipes, por tanto, de una experiencia cinematográfica que reflexiona sobre el hecho mismo del film. Es que, en efecto, en estos sutilísimos traveling asistimos al recorrido que hace Dreyer con su ojo para pintar el plano en el que se desenvuelven los personajes en su entorno. Quiero compartir con vosotros esta escena en concreto. Se trata de un traveling circular, el que se va a realizar a continuación, una famosa cámara flotante, que creo que lo que nos evoca es un entorno que en este caso está resimbolizando y explotando sin duda alguna el sentido de la película. Aquí Dreyer aprovecha para eso toda la carga simbólica de esos cuadros solitarios, expectantes y luminosos del pintor danés Hammershøi, pero sobre todo lo hace también, como estáis viendo, rotando alrededor de estos dos personajes que están hablando sobre el misterio de la fe y del milagro, y está recreando casi como una especie de otra dimensión, de una dimensión en la que estamos nosotros, ojo cámara, pintando ese cuadro en movimiento que es este fotograma de la película de Dreyer. Además, tenemos que tener otro elemento muy importante, que se manifiesta, por supuesto, en el resto de sus películas, y es la desnudez del rostro en primer plano, cuando los hay, y la desnudez del decorado, con esa sobriedad. Y aunque en las últimas películas de Dreyer escasean los primeros planos, en general él sí que sigue la constante de eliminar todo eso que media entre el espectador y la experiencia de la corporalidad del rostro, de la mirada, del pathos. Por eso trata de mostrar cuando puede estas caras poco engalanadas, desnudas o en primer plano, que por ello tienen gran potencial dramático. En suma, todas estas películas, todas ellas se dan un entrelazamiento entre un estilo visual y narrativo, es decir, una forma de contar, y un contenido temático que conduce a un sentido más allá del explícito, que lo manifiesto en la película, junto con la contribución del espectador barra. En esta premisa consiste el cine documental de Dreyer. Entonces, se trata aquí de buscar estrellas de algo que no podemos explicar muy bien por su generación y por su universalización, el amor, la fe, la tolerancia, pero sí a través de una estética particular que aborda las implicaciones que vienen de esta forma tan específica de entender y manipular el cine, sobre todo manipular, porque si hay algo que es Dreyer, es un auténtico pensador del cine en el cine. Además de darnos estas historias y estos sentidos y estas imágenes, Dreyer nos está llamando aquí la atención constantemente sobre el hecho cinematográfico en sí, sobre la propia materialidad del cine, sobre los procesos y elementos que emplea para elaborar sus películas, sobre estas sombras, sobre estas
siluetas, las luces, la disposición espacial de los personajes y su entorno, la geometría, los movimientos de cámara, las palabras, los sonidos y sobre todo, repito, que lamento mucho que no podamos escuchar el sonido del reloj anunciando la vuelta a la vida del mundo. Recapitulando lo que llevamos hasta ahora y entrando en la segunda película, vemos que Dreyer es especialmente meticuloso y preciso tanto con los actores como con la colocación y movimientos de cámara, la composición histórica, la iluminación, el color, el montaje, la palabra, el sonido, repito, estos relojes, estas campanas que anuncian la muerte, que anuncian la separación. Todo ello se está orientado de no haya nada superficial, innecesario o arbitrario, decía Dreyer en sus películas, porque todas las imágenes están conectadas por el tiempo de la película y el movimiento de la cámara formando así un todo orgánico. Por esto, cuando íbamos rodeando en ese traveling circular a Johannes y a la niña, nos sentíamos casi que inmersos en ese todo orgánico, arropados también por la película. Es esencial, por tanto, entender que hay una clarísima armonía entre el personaje y el espacio en el que se desenvuelve en estos juegos de los que interactúa, ya sea en multitudes o en escenas más íntimas y solitarias, ya sea mostrando el rostro o ofreciendo una silueta, como es en este caso. Por otra parte, conforme se acerca a sus últimas películas, podemos ver este interés de Dreyer en la estilización, entre muchas comillas, que tanto le caracteriza y que se asocia desgraciadamente a la lentitud. Por ejemplo, en Ver tus minutos, el trabajo de cámara ya he dicho que está orquestado como si fuera una coreografía, porque esa cámara pausada, flotante, incluso nos da la sensación de estar dentro de un sueño, dentro de una elevación. Y es que efectivamente esto también sucede en Gertrude. Gertrude es una película casi sonámbula, como soñada, donde los sueños y la realidad se intercambian. Gertrude es una película en la que los personajes se mueven con un ritmo majestuoso y también perdido, que recorren con la cámara el largo y ancho de la habitación, mientras abordan estos soliloquios que fluyen en pantalla en los que la palabra, todos estos recorridos con la cámara por la habitación, todas estas tomas larguísimas que exigen una inmensa capacidad de resistencia por parte de los actores, están imbricados con un minucioso cuidado de los espacios y de cómo estos se relacionan, repito, con los actores y sus movimientos. En esta conexión de estilo y de contenido, Dreyer hace ver cómo hay algo incomunicable, trascendental, más allá de la carne, que nos muestra que no solo se apela a la fe o al hecho religioso. Esta historia, la de Gertrude, no versa sobre los amores de una mujer como si fuera una suerte de Madame Bovary, sino de cómo podemos hablar del amor a través de Gertrude. Es una película sobre pensar el amor. Y se trata de una visión del amor como instrumento de aprendizaje, como instrumento de verdad. Y de todos los tipos de amor, por supuesto, el amor ausente, el carnal, el pausado, el desenfrenado, el amistoso. Porque Gertrude no se conforma con permanecer en el escapismo, con elegir o bien una vida devota o abocada al desenfreno, sino que ella quiere experimentar, necesita reflexionar, experimentar y vivir cómo es su forma de amar. Además, Gertrude afirma: creo los placeres de la carne en la soledad irremediable del alma. Y está buscando presente por vivir y por experimentar, por entregarse al amor, la soledad y la ausencia que podemos ver recreada en todas estas imágenes, lo simbolizada en los relojes, en las campanas, en los cuartos vacíos, en las sillas vacías, en los ventanales, en las cortinas, en las geometrías, en las simetrías. Todo esto se impone sobre un individuo, en este caso Gertrude, que solo desea expandirse y utilizar el amor como instrumento de transformación. Gertrude responde finalmente a una pregunta en la película, y es ¿para qué amamos? Y ella nos dice que es para pensar mejor. Ella elige el amor como forma de experimentar la vida, como instrumento de conocimiento, a pesar de que este, según su propia teoría, le va a conducir a una indefectible soledad que finalmente se confirma en la película. Y esta puerta, al cerrarse, y ese espacio vacío, cerrado, filmado durante tantísimos segundos, o está llena con Gertrude de un amor correspondido y entregado, o está vacía. Está habitada por una nueva experiencia o está cerrada a la espera de continuar con el aprendizaje.
fotograma al que me refiero en cuestión la última escena en la que la puerta de Gertrude se cierra con aún la duda de saber si Gertrude, una vez que el amor definitivamente se ha abandonado de él. Bien, el tema de la siguiente película, y con esto ya abordo el Ecuador, es Juana de Arco, y la verdad, bueno, el objeto de esta película, la protagonista de esta película es Juana de Arco, así que el tema lo podemos intuir. ¿Una postura dogmática en la que se nos inste a creer en la verdad revelada de Dios? Pues no. En este frenético metraje de solo 78 minutos y 1517 tomas, lo que nos deja de media, ojo, con 2 o 3 fotogramas por segundo, versa sobre la enajenación intolerante de una sociedad religiosa que envía a la hoguera a una desamparada Juana de Arco tras un injusto juicio, y Juana es quizás la persona religiosa más humana, o la humana más religiosísima. Como decía, quizás el elemento más característico de esta película, a diferencia de las dos anteriores, es el montaje, porque aquí hay muchísimos cortes, 1517 tomas, una cantidad de cortes que se nos hace frenética, incluso puede cansarnos o puede agotarnos, porque sobre todo recurre muchísimo al uso de primeros planos o de primerísimos primeros planos. Esto es bellísimo, pero también puede resultar agotador cuando va con un ritmo aceleradísimo. Y este ritmo aceleradísimo en el que se suceden las imágenes que veis en pantalla, se van intercalando todos estos planos de Juana de Arco, por supuesto, con un eje totalmente roto. No vemos ninguna sincronía de eje entre estos dos fotogramas, por supuesto. Esta ruptura que vemos aquí, no la hay, pero aquí sí vemos esta ruptura claramente. Esta ruptura se llama falso raccord. El falso raccord es un error de continuidad en el cine, que significa que no hay conexión a nivel narrativo, a nivel cinematográfico, a nivel espacial, a nivel temporal entre dos planos, entre dos fotogramas, entre dos tomas. El raccord se puede aplicar a un montón de elementos de la película. Y este montaje basado en un falso raccord hace que el espectador se distraiga de la historia y no se centre tanto en la materia religiosa y comience a pensar tanto en la construcción de la película misma. Veamos unos ejemplos de este falso raccord, que es más fácil de ver y de explicar si os lo pongo con unas diapositivas. Lo voy a enseñar a continuación. Estas tomas están empalmadas sin continuidad espacial o con un distinto eje de cámara o de angulación. Y como acabo de decir, este cambio de eje provoca una sensación casi que de asfixia y de confusión muy similar a la experimentada por Juana, que está siendo avasallada física y emocionalmente. Está encogida por las paredes, está tocada por la luz y golpeada por los instrumentos de tortura y por las palabras de los jueces y también por sus descripciones. Este vértigo, producido por la aceleración, como estáis viendo, de la alternancia frenética de imágenes que parecen descolocadas y sobre las cuales el espectador tiene que recogerlas mentalmente y construir el cuadro completo. En otras palabras, tenemos una serie de primerísimos primer planos y de primeros planos o de primerísimos primeros planos, de planos detalles y escasos planos generales en los que no hay un término medio. Tenemos el detalle y la panorámica. Y nosotros debemos unirlo narrativa, temporal y espacialmente. Dreyer filma planos de distintos ejes con distintas angulaciones y ensambla de una forma muy chocante estos planos sin continuidad espacial, aumentando no solo el ritmo de la película, sino también el desconcierto visual. Aquí tenemos un ejemplo de todos estos tipos de planos detalles, tenemos las cruces, tenemos la cámara, tenemos sobre todo muchísimos como vemos, predomina la desnudez y todos los contrastes a nivel compositivo, también de aceleración. Y es que aquí Dreyer nos está instando, nos está animando a través de sus mecanismos a que construyamos ciertos sentidos en esta película, a saber, a cuestionarnos sobre los límites de la humanidad, sobre la tolerancia, sobre la justicia, sobre la injusticia, sobre la fe, el odio, la represión, la empatía, la fraternidad. En este sentido, el lamento del pueblo al final de la película
su rebelión en los últimos minutos dan aliento a este final tan triste en el que Juana muere en la hoguera, señal inequívoca de que no estamos ante una proclama religiosa, sino ante un grito por la humanidad. La pasión de Juana de Arco no es, pues, una película religiosa, sino una película sobre una mujer humana que es víctima de su sociedad. No es una cuestión religiosa la que nos atañe aquí, sino también ética. Esta película no es solo sobre los asuntos de Dios, es también sino que pone el foco sobre los asuntos de Dios en la tierra. ¿Cómo se tratan esos asuntos de Dios en la tierra? ¿Cómo los tratamos nosotros, la humanidad, con nuestras pasiones que a veces conducen a la persecución, al horror, a la guerra? Esta película es de 1928 y ya no sitúa tantas cuestiones, pero es que va a ser en 1943 cuando Dreyer le cuele un nuevo gol a la intolerancia del partido nazi, o del nazismo, cuando publique en 1943 dirigida en una clara crítica a la intolerancia que estaban viviendo en aquellos años. Y la última clave de la película en la que voy a apuntar es algo que ya hemos estado mencionando, es, repito, este rostro de Juana que Deleuze en su obra, en su libro La imagen en movimiento, dice que no es un rostro que siente, sino, como podemos apreciar, un rostro que también piensa, y que únicamente con este tipo de imagen, con este tipo de fotogramas, se nos puede ofrecer una lectura afectiva de la película. Y es que, en efecto, si nos fijamos en esta carnalidad extrema del rostro de la grandísima actriz María Falconetti, que, por cierto, después de esta película jamás volvió a actuar, podemos quedarnos embelesados. Hay otros detalles importantes: las bocas, las manos, tanto de los miembros del Tribunal de la Inquisición, que maniatan el espíritu de Juana, o estas paredes, o estas cruces, o estos elementos de tortura que parece que están pinchando también mentalmente a Juana. Aquí hay mucha bajeza humana, la de la Inquisición, y el dolor de una joven que, en palabras de Dreyer, no es más que eso, una mujer humana, humanísima, que no es una superheroína, sino una sufriente, objetivo de la justicia ciega de una sociedad perversa. Es por eso que el fotograma más famoso de Juana era el que teníamos antes, el que veíamos de esta lágrima final, como una especie de canto desgarrador a la crueldad y la injusticia de la vida. Se me han pasado aquí de forma un poco loca las imágenes, pero bueno, quería que vierais algunas de las similitudes de los cuadros de las obras de Rembrandt con algunos detalles de la película de Juana de Arco, tanto la disposición de las luces como de los elementos que intervienen compositivos. Aquí tenemos una escalera en medio, aquí tenemos otra, aquí tenemos un foco de luz que viene desde la izquierda, aquí lo tenemos también, en fin. Son una serie de referencias y de imágenes muy sensibles, muy plásticas, y que sin duda os animo a ver, aunque sea simplemente solo por el mero deleite sensible. Sea como fuere, con obras de cortes agitadísimos o de paso sosegado, está claro que hay un tiempo interior en los planos de estas películas que viene quizás de esta obsesión por cortarlos o por no cortarlos, pero sobre todo de la obsesión por no cortar los planos. Dreyer centra su máxima en una cámara heterodoxa que va girando y va tensando los planos y que va oscilando por las habitaciones, que estira las imágenes y que no está realmente preocupada por filmar al personaje como por filmar el espacio-tiempo en el que éste se desenvuelve. Aquí os muestro algunas imágenes que se me han pasado de antes de Juana en la hoguera y del pueblo lamentando su muerte. Bueno, como tengo que acelerar un poquito, porque solo me quedan 10 minutos, quiero finalizar recordando, quiero enlazar con este pacto según el cual el espectador, este pacto que establece Dreyer, según el cual el espectador accede a esta dimensión particular del cine, en la que colige estos sentidos muy profundos, y en la que el espectador puede aceptar los sentidos de esta película, porque Dreyer está conjurando un pacto estético a través del cual nos transporta a una situación de soledad e introspección, decía él. Él decía que sí, y cito textualmente, que es más fácil que se dejen llevar los espectadores y que crean en un milagro si han sido obligados a pensar durante toda la película en la muerte, porque también tenderán a pensar en su propia muerte, y por eso, de forma inconsciente, esperarán el milagro sacrificando su actitud normal
tradicionalmente estética. Esta actitud de solemnidad e introspección, que sugiere categorías imprecisas, abstractas, o niveles de significado que enfatizan estados de la realidad que no son el aquí y el ahora, se pueden ver en casi toda la filmografía de Dreyer, pero yo quiero incidir en estas 4 películas y acabo por citar la última, que es Diez Irae, una película, como he dicho anteriormente, de 1943. En esta película es muy importante el cómo guiamos al espectador a ser consciente de una profundidad o de una estructura de significado abstracta y sobre todo ambigua. Y para hablar de esta ambigüedad, fruto del montaje, Diez Irae es una obra excepcional. Ella nos sitúa en la Dinamarca del siglo XVII, donde Ana, la joven esposa del recién enviudado pastor Ásaro, se ha enamorado de Martin, el hijo del pastor, que el pastor tuvo por su primera mujer. El drama está aseguradísimo en esta película, porque está repleta de soledad, de desgracia, de aislamiento, de incomprensión, de intolerancia. Y aquí el pastor, que es rígido pero cordial, recuerda además visualmente al clásico médico de la lección de anatomía de Rembrandt, con esa gorguera blanca, su amplia frente. Estas ventanas nos están remitiendo también a Hammershøi, por cierto. Y estamos ante un espacio en el que se rompe la continuidad del montaje. Desearía mostrarlo con clips de vídeo, pero por la falta de tiempo no puedo hacerlo, porque este montaje, que yo estoy intentando sustituir con una sucesión de fotogramas, señala la fuerza de los deseos de Ana. Porque Ana llega a desear, sin saber nosotros si es bruja o no, la muerte de su marido, que finalmente acontece. Tenemos indicios en toda la película que nos dicen que puede ser una bruja, pero nunca podemos creer. Y en esto consiste la máxima también de esta película. Dreyer está pidiendo al espectador, en el fondo, que acepte no solo la ambigüedad, no solo que Ana pueda o no ser bruja, sino que acepte la perspectiva de los signos, del azar, de los presagios y de todo este mundo invisible. Pero también, además, nos dice que aceptemos que no hay brujería y que no reduzcamos todas estas cuestiones a la simple maldad ni a cuestión de maldiciones o de superchería, sino que el mal reside en una sociedad patriarcal y puritana que condena a una mujer a la desgracia de un matrimonio obligado. El único crimen de Ana ha sido desear la muerte de su marido tan vehementemente que ella misma se cree la autora. Y esta tragedia del corazón, existente mucho más allá del drama social en el que se inscribe, se refleja a través del conjunto de signos que están analizados por el montaje y por las características visuales de la propia película. En Diez Irae, Dreyer acaba la película con una muerte y con un proceso que verbaliza y que expresa la fuerza del amor y de la voluntad de amar a pesar de la represión en una época de la caza de brujas. Como veis, aquí el sustrato religioso luterano es una excusa excelente para apuntar este enclaustramiento y sometimiento de estas mujeres arrastradas por la iniquidad, por el prejuicio, mujeres desalojadas de un mundo en el que no se les permite habitar. Y de ahí creo que vienen todos estos encerramientos y todos estos espacios, estas líneas y ventanas, estas sombras, toda la inclinación de la luz y de la oscuridad, todo el gesto del cuerpo. En definitiva, aquí tenemos un tratamiento que nos brinda de la luz, pero muy perfilado también, con fogonazos que vienen de ningún lugar conocido y que invaden el plano. Y a esta influencia de la pintura nórdica, calvinista y barroca en general, junto con la referencia de Hammershøi, Castafieri, Rembrandt, Bruegel, Dreyer le añade el tiempo y el movimiento para retratar una suerte de cuadros animados que se sitúan o que nos sitúan en una dimensión más que sensible, también temporal y trascendental. Mi último apunte simplemente consiste en que se trata, a fin de cuentas, de concebir a Dreyer como un artesano que va desgastando lo accesorio y perfilando con elementos mínimos el sentido que quiere darle a sus películas. Y por eso siempre juega con estos elementos que nos permiten tener eso que nos hace falta. Efectivamente lo hace por superponiendo planos, que son simples, minimalistas, reducidos a su mínima expresión, con el menor contenido simbólico posible, bueno, aparentemente con el menor contenido simbólico posible, para que gracias a ello no nos saturemos y nos centremos, gracias a esta tendencia por lo esencial, en lo que supone la desnudez física y metafórica, en lo que supone la falta de planos artificiosos,
que ciertamente es la que nos conduce a este tiempo detenido en la que Dreyer nos atrapa, sobre todo teniendo unos ojos como los nuestros, normalmente asociados a los artificios hollywoodienses. La genialidad de Dreyer, entre otros casos, reside en este gusto, en esta sutileza, en esta manifestación de lo trascendente a través de elementos mínimos de significado que se imbrican formando un todo orgánico. Tenemos unos elementos mínimos para interpretar, pero podemos sentirlo todo con ellos. Estos elementos nos invitan sin duda a explorar más allá de esta materialidad tan ligera o de la carnalidad tan religiosa o tan física. Y antes de la pasión de Juana de Arco, por ejemplo, no habíamos visto en el cine en el rostro una expresión más desnuda y más descarnada, el plano tan dislocado, la mirada tan dislocada, el eje de cámara también. Antes de Order no conocíamos la muerte, el fe y el milagro, la fe y el milagro, perdón. Antes de Gertrude no habíamos pensado en el amor pausado y reflexivo, y antes de Virginia difícilmente hay cine que exprese de forma tan sutil la banalidad del amor. Sin más, solo me queda aplaudir este ejercicio de sutileza e imbricación, este meticuloso trabajo de orfebrería técnico-visual y también metafísica del que Dreyer hace gala en cada una de sus películas. Películas que ojalá os hayan animado a ver o a revisitar con esta charla tan mediana sobre un director tan extraordinario. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, María, muchísimas gracias por todo. Ha sido una charla magnífica. No te preocupes, como dicen por aquí, aplausos. No te preocupes por el tiempo, respira, bebe agua mientras yo animo a la gente a preguntar. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión para debatir con María en estos últimos minutos que tenemos. De hecho, había visto por aquí algún compañero que también trabaja cine. José María Toro, no sé si, si te apetece preguntar alguna cosita. O bueno, puedo... Bueno, yo acepto comentarios, críticas, sugerencias, yo lo acepto todo. Nada de críticas. Bueno, críticas positivas, desde luego, todas las del mundo. Yo quería hacerte una pregunta, María, porque, bueno, tú sabes que yo de Carl Dreyer sé lo justo para echar el día, es decir, poco. Pero... sí que es cierto que viendo tu presentación, que bueno, me ha encantado, como siempre, es que cuentas todo con una pasión que me fascina. Yo quería preguntarte, porque me ha recordado mucho las escenas, por supuesto, a Rembrandt, eso queda clarísimo, ¿no? La inspiración quizá en Rembrandt, pero en general a todos los autores flamencos o holandeses del siglo XVII. Por ejemplo, a mí me ha recordado mucho a Jan Stem, que él, bueno, creo que trabajó sobre el 1663, por ahí, y lo que has dicho, los cuadros animados, ¿no? Es que me parece una absoluta genialidad. Pero te quería preguntar si en este contexto en el que hablamos un poco de la inspiración artística en esa pintura, si no estaría también Dreyer utilizando de alguna manera aquel contexto de la época moderna, de las guerras de religión entre protestantes y católicos, que poco o nada se habla de esto, pero fueron bastante importantes para esa polarización europea, y no sé si él la utiliza como un contexto en el que también inspirarse a través de esa pintura y bueno, pues a lo mejor lo que tú hablabas del nazismo, no sé, se me estaba ocurriendo, ¿sabes? Así un poco, no sé si has podido ver algún rasgo o soy yo que se me va la olla. No, por supuesto, Dreyer encontraba en este contexto de las guerras de religión un sustrato temático, narrativo estupendo para sus películas, pero no para centrarse en el hecho de que esté sucediendo una guerra de religión, sino para centrarse en lo absurdo que es la guerra misma, lo absurdo o la banalidad del mal mismo que decía Hannah Arendt. Dreyer lo que quiere hacer es que nos desplacemos de estos enfrentamientos y de estas peleas que lo único que hacen es agotar la vida y que no dejan ver más allá, que no nos dejan ser libres, que no nos dejan compartir, que no nos dejan querer y que no nos dejan habitar el mundo. Claro. Bueno,
Fantástico. Es que me parece de verdad una genialidad. Te agradezco muchísimo que nos hayas planteado estas cuestiones. No sé si, bueno, te da todo el mundo la enhorabuena por el, por el chat. Muchísimas gracias a todos por la paciencia, de verdad. Pues bueno, ahora como ya llevamos estas horas ya intempestivas de viernes, vamos a cerrar aquí, pero mira, tenemos una pregunta de Pedro López sobre si hay alguna teoría sobre el significado del final de Ordet, sobre todo la diferencia respecto a la obra de teatro. Claro, es el bocado a la vida, el abrazo a la vida. Porque es que en la obra de teatro el milagro al final no sucede. Y si no hay milagro final, jope, ¿cómo recuperamos todo lo que hemos perdido? El hecho de que Dreyer introduzca, ya lo he comentado un poquito antes, que introduzca, que cambie este final y ponga un milagro, está entroncando sin duda con Kierkegaard, porque el milagro es necesario para decirnos o para hacernos experimentar que por la fe todo puede ser recuperado. Entonces, por supuesto, o sea, la genialidad de esta película está en los últimos minutos, en ese cambio es fenomenal con respecto al guión teatral. Muy bien. Bueno, pues desde aquí saludos a Pedro. Muchas gracias por tu pregunta y qué alegría verte por aquí. Y bueno, pues recuerden que la conferencia de María López la podrán visualizar en YouTube dentro de unos días. Vamos con un poco de atraso con la subida de los vídeos, pero paciencia porque estarán todos. Y bueno, María, pues muchísimas gracias por haber cerrado este ciclo de conferencias con esta magnífica charla. Y bueno, pues a todos los espectadores, a todas las espectadoras, millones de gracias por habernos seguido. Y bueno, pues tenemos muchas cosas nuevas que contarles, muchas sorpresas, pero todo se hará a su debido tiempo. Por correo electrónico os pondremos en contacto con ustedes para comentarles las novedades y esperamos tenerte en el próximo ciclo, María, y como parte del equipo del observatorio. Muchísima suerte con tu tesis doctoral, que va a ser magnífica y estupenda. Y nada, pues de verdad desde aquí muchísimas gracias a todos de parte de todo el equipo de organización. Nos vemos a la próxima y que disfruten mucho y a cuidarse, que toca eso. Un abrazo grande, María. Un abrazo a todos, muchísimas gracias.